Muy bien, pues vamos a compartir ahora este vídeo, el segundo sobre evaluación, que versa sobre los instrumentos de evaluación. Como os dije, pues va a haber tres vídeos. El primero que estuvo bueno, pues enfocado sobre todo al concepto de evaluación y a los sistemas de evaluación. Este segundo que versará sobre los instrumentos de evaluación y un tercero que bueno, abordaremos digamos los distintos momentos de evaluación, tanto de una perspectiva digamos temporal como desde una perspectiva de su naturaleza como del criterio. Entonces nos centramos ahora en los instrumentos de evaluación. Fijaos, grosso modo, dentro de las técnicas e instrumentos, pues a mí me gustaría pues compartir hoy estos con ustedes, ¿no? Las preguntas que nos sirven para conectar las sesiones, la observación como técnica que bueno, se va a valer de distintos instrumentos, también veremos, ¿no? Los trabajos académicos, los portafolios, el diario. También, bueno, no me pararé mucho, pero otra opción son los mapas conceptuales, la rúbrica, que bueno, en los últimos años pues, ha tomado muchísima preponderancia en todos los instrumentos de evaluación. Y bueno, pues tanto pruebas orales como pruebas objetivas y pruebas de narración, pruebas narrativas y pruebas de ensayo, ¿no? Las preguntas tarea, ¿no?, que nos sirven para conectar las sesiones de clase son de una gran utilidad. Es decir, constan o suponen pues empezar cada sesión retomando ideas y retomando cuestiones que se han abordado en la sesión anterior, ¿no? Es decir, es un poco partiendo de ese aprendizaje dialógico, de esa mayéutica que diría Sócrates, ¿no? Pues poder ir, bueno, pues preguntando de manera que se vaya recordando lo que se ha visto en sesiones anteriores, ¿no? Se pueden poner, por tanto, pues algunas actividades, algunas tareas que supongan, pues, conectar lo que se ha visto en la sesión anterior con lo que vamos a ver o con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que, bueno, pues eso nos pueda dar una retroalimentación, un feedback sobre cómo se están produciendo los aprendizajes, ¿no?, de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos. Eh, Son propuestas concretas que tenemos que plantear los estudiantes de una forma bastante concisa, bastante clara, de manera que se pueda secuenciar, que se pueda organizar el tiempo. Es decir, no basta con hacer una pregunta, sino que, bueno, pues esa pregunta esté enfocada en un, digamos, en un marco concreto, ¿vale? Es una forma bastante útil de ir viendo, de ir analizando, de ir evaluando cómo han aprendido mis estudiantes los contenidos que hemos visto en sesiones anteriores. Otra opción, una de las técnicas más importantes dentro de la educación en general, es la observación. Fijaos que la observación, que es la técnica, digamos, va a permitir recoger información para, bueno, evidenciar si se ha producido o no se ha producido aprendizaje. Y sin duda, bueno, pues son muchos los instrumentos, son muchos los, digamos, pues las herramientas que podemos utilizar para ir captando, para ir analizando esa información, ¿no?, que vamos a sistematizar a través de la observación. Es decir, la observación es la técnica, pero tengo que documentar lo que estoy observando. No pueden ser, bueno, pues apreciaciones o consideraciones no sistematizadas, ¿no? ¿Qué instrumentos son los más útiles? Pues las checklists, ¿no?, las listas de control. Las escalas de valoración, que son similares pero no son exactamente igual, ahora veremos la diferencia, ¿no? Los anecdotarios, los diarios, los informes, todo esto son, bueno, pues instrumentos que me van a permitir ir constatando lo que voy observando. Vamos a comenzar viendo, pues, un ejemplo de una lista de control. Fijaos que una lista de control tiene que dar dos opciones, sí o no. Es decir, no hay un gradiente, sino controlar una checklist, ¿no?, que me permita constatar si se consigue o no se consigue lo que queramos ver, ¿no? Es decir, imaginemos aquí, pues, este ejemplo que hemos puesto, ¿no? ¿Relaciona cada símbolo con su color? Pues, o lo relaciona o no lo relaciona. O sea, constatamos que se ha producido ese aprendizaje, ¿no?, o no lo constatamos, ¿no? ¿Colorea cada símbolo adecuadamente? Sí, no. ¿Es capaz de percibir la imagen principal? ¿Manifiesta qué puede significar la imagen? Es decir, es ir poniendo una serie de criterios y ver si se ha producido ese aprendizaje o no se ha producido, ¿vale? También pues podemos incluir una casilla que pueda ayudarme a, bueno, anotar observaciones o cuestiones que queramos
recoger también. Una cuestión que también se utiliza para constatar dentro de la técnica de la observación, bueno, si se ha producido, ¿no?, un aprendizaje, bien de destrezas, bien de conocimientos, bien de actitudes, pues pueden ser las escalas de valoración. Fijaos que puede llamar a engaño y parecer que es lo mismo que una lista de control, pero no es lo mismo, porque aquí no es sí o no, aquí hay un gradiente, ¿vale? Que puede ser en una escala tipo Likert o no, ¿no? Es decir, pues aquí, por ejemplo, pues quiero constatar si, bueno, si están produciendo estos aprendizajes, ¿no?, que en este caso están más en el ámbito de lo actitudinal. Bueno, pues podemos poner ahí una serie de cuestiones. Es puntual, trae los deberes o la tarea, participa en clase, bueno, tiene una buena conducta, se porta bien en clase y, bueno, pues damos una escala, ¿no?, una valoración, ¿no?, un gradiente, ¿no? Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. Eso nos va a permitir, bueno, constatar fehacientemente si se están produciendo esos aprendizajes de estas actitudes. También muy útil son los registros anecdóticos, ¿no?, o los anecdotarios, ¿no? Un registro anecdótico lo que, bueno, supone es una ficha, como esta, por ejemplo, que estamos viendo aquí, donde tenemos que recoger una serie de cuestiones, aparte del alumno, ¿no?, la fecha en la que se produce la anécdota o el hecho que queremos constatar, ¿no?, el lugar, la hora. Y por una parte tiene una descripción de lo que estamos observando y posteriormente la interpretación que hacemos de lo que estamos observando. Pongamos un ejemplo. Pues el alumno Fernando Sánchez, fecha, pues el 13 de febrero, en el recreo, en el patio, a las 11:30, ¿qué ocurrió? Pues algo que, bueno, tiene una significancia importante. Por ejemplo, pues hemos visto cómo Fernando ha partido su bocadillo por la mitad y le ha dado un trozo a María. Y ahora, ¿qué interpretación hacemos de esta anécdota, de este hito que se ha producido? Pues ahora analizamos qué significa eso, ¿no? Pues estamos observando cómo las actividades que estamos haciendo para concienciar sobre la solidaridad, pues están tomando un papel protagónico, están, bueno, teniendo su calado en los alumnos, en este caso en Fernando, ya que demuestra al compartir con su compañera el bocadillo, bueno, pues que está haciendo una serie de aprendizajes importantes, ¿no? Entonces, eso me va a permitir tener las distintas anécdotas, los distintos hechos, sucesos, que me permiten después, cuando yo haga una evaluación global, o final, o sumativa, qué situaciones, qué aprendizajes se han ido produciendo a lo largo del periodo que yo quiera analizar, ¿no? El trimestre, el año o la unidad didáctica que esté analizando, ¿no? Bueno, uno de los instrumentos más utilizados pues son los trabajos, ¿no?, los trabajos académicos, ¿no? Es decir, que pueda ir analizando las tareas que van haciendo mis estudiantes, ¿no? Los trabajos, pues no cabe duda de que van a permitir que los alumnos vayan alcanzando objetivos, los objetivos que nos hemos planteado en la fase de planificación didáctica, ¿no? Y también, bueno, pues van a ir logrando una serie de resultados, ¿no? Sí es muy importante cuando nosotros planteamos trabajo a nuestros estudiantes, cuando se proponen trabajo, es crucial que podamos orientar, podamos explicar de un modo claro, de un modo conciso, detallado, ¿de acuerdo? Es fundamental también que no solamente veamos el resultado, sino que seamos capaces de estimar, pues, todo el proceso de desarrollo de ese trabajo, ¿no? No solamente el resultado final, no solamente las conclusiones, sino cómo es el proceso de realización de ese trabajo, ¿no? Es muy importante también que seamos capaces de evaluar cuáles son los objetivos que nos hemos planteado en el trabajo. Es decir, le tenemos que plantear claramente a los estudiantes qué objetivo, qué meta tenemos con este trabajo que vamos a hacer. Y que en base a ello después demos un feedback a los alumnos. Una de las herramientas más útiles que tenemos en educación son los portafolios, ¿no? El portfolio, al fin y al cabo, pues es una carpeta, un archivador o un recipiente también puede ser, donde vamos a ir guardando las producciones que van haciendo los estudiantes o los alumnos a lo largo de un periodo determinado, ¿no? Al fin y al cabo, pues es una síntesis, es un resumen de los trabajos que han ido desarrollando a lo largo de un trimestre, a lo largo de una programación didáctica concreta, a lo largo de un año académico.
me va a permitir, bueno, pues, entre otras cosas, evaluar la capacidad de síntesis, la capacidad de análisis, cómo van mejorando poco a poco la calidad de pues, los escritos que realizan, las composiciones artísticas, los dibujos, bueno, pues los trabajos que vayan haciendo y, bueno, pues van a permitir ver cómo, por ejemplo, una argumentación en un primer trimestre pues es mucho más liviana, menos elaborada que puede ser pues en los escritos, bueno, pues los ensayos que hagan los alumnos a lo largo de todo el año o conforme vamos avanzando en el mismo, ¿no? Entonces me va a permitir, bueno, pues ir viendo esa evolución y va a permitir también la autoevaluación, ya que vamos a poder darle al alumno sus escritos de hace 2 meses, 3 meses, 4 meses, o los dibujos que hacía hace 3 meses, 6 meses, y teniendo una autopercepción de la evolución de su trabajo. ¿De acuerdo? Una de las herramientas más utilizadas en la observación, en la técnica de la observación, quiero decir, es el diario reflexivo. Además, va totalmente encaminado hacia la autoevaluación. El diario, sobre todo, vemos el apellido reflexivo, es sobre todo eso, reflexivo, es decir, es más reflexivo que diario, porque puede ser que en un momento dado algún día no escriba algo, ¿no? Pero lo que trata de hacer un diario reflexivo es de plasmar el día a día, y plasmar el día a día desde una aproximación reflexiva, tanto del docente como del discente. Digamos que las personas aprendemos sobre todo a través de la experiencia, pero la experiencia que educa es una experiencia que debe tener, bueno, 3 condiciones. Uno, que sea algo que parta de la cotidianidad, del trabajo diario, de las actividades que hacemos día a día. 2, bueno, pues que esas experiencias, bueno, pues se sistematicen. Es importante sistematizar las experiencias, ¿vale? Y por último, es necesaria una reflexividad. Nosotros reflexionemos sobre qué es lo que pasa cuando aprendo, qué es lo que pasa cuando no aprendo. Por tanto, es una herramienta magnífica, tanto para docente como discente, de manera que, bueno, vamos a ir reflejando no solamente los resultados que vamos alcanzando en el aprendizaje, sino, bueno, reflexionando sobre por qué tengo esos resultados, ¿no? Está, sin duda, enmarcado dentro de esa órbita de la autoevaluación. Y, bueno, al fin y al cabo, pues va a reflejar un autoanálisis del docente, en el caso de que sea un diario reflexivo del docente, sobre su propia praxis educativa, sobre su propio trabajo diario, ¿no? Igualmente, si hablamos del diario reflexivo del alumno, pues también va a permitirle dar una retroalimentación sobre su trabajo diario, ¿no? Es fundamental, bueno, pues que en el diario, pues el alumno esté reflexionando sobre cuál es el proceso que le lleva a aprender cuando aprende y cuál es el proceso que no le lleva a aprender cuando no aprende o cuando no aprende también. La rúbrica es otro de los instrumentos, digamos, que más pujanza, ¿no?, está teniendo en los últimos años. Básicamente lo que va a hacer es poner de manifiesto una serie de valoraciones en relación al nivel de desempeño que se va alcanzando dependiendo de distintos indicadores, ¿vale? No es lo mismo un nivel de desempeño 1 que 2, que 3, que 4, porque va a ir cambiando, ¿no? Va a combinar tanto aspectos formativos, es decir, que me van a dar feedback sobre cómo o qué tengo que hacer para aprender o para alcanzar ese grado mayor, como sumativo, ya que, bueno, se va a incorporar, como digo, una escala numérica que va a contener reflexiones formativas, ¿no? Aquí, por ejemplo, compartimos una rúbrica sobre, bueno, pues la búsqueda en Internet, ¿no? Entonces aparecen una serie de descriptores sobre la búsqueda en Internet, la búsqueda de información en Internet, que es un aprendizaje, tienen que hacer los alumnos hoy en día, ¿no? Y aparecen, pues, en este caso, 5 indicadores, ¿no? Pues uno sería la búsqueda de información, otro la selección de la información, otra la organización de la información, otra la presentación de la información y por último la elaboración de la información. Y ahora aparece una serie de gradientes, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, pues puede haber distintos gradientes, y una ponderación, es decir, qué porcentaje va a tener de peso cada uno de esos gradientes. En este caso, pues tienen todos el mismo peso, ¿no? El 20% de la valoración. Pero yo puedo cambiar, puedo dar, digamos, más peso a la búsqueda que a la selección, o lo que sea, ¿no? El indicador que queramos manejar. ¿Y cuál es la diferencia con las escalas de valoración que hemos visto antes? Pues que aquí se incluye, digamos, una descripción de qué es lo que hay que hacer
para ir avanzando en ese gradiente. Por ejemplo, la búsqueda de información. Pues el estadio inicial sería, bueno, pues no sabe buscar información, no sabe ni por dónde empezar. Un siguiente estadio pues sería, pues se conforma con las primeras entradas que aparecen en internet, no selecciona. Más elaborado sería el tercer punto, ¿vale? No se conforma con las primeras entradas, busca algo más. Más elaborado aún, pues sería el 4, ¿no? Sabe buscar la información, pero no utiliza los conectores de forma adecuada, esos conectores que podemos usar cuando buscamos en distintos navegadores, como AND, como OR, como MAS, ¿verdad? Y por último, pues la más elevada, pues sería utiliza los conectores AND, OR, NOT para buscar información con los buscadores. Y así, pues, en distintos indicadores. Es decir, voy a poner en conocimiento del alumno qué es lo que tiene que hacer para ir llegando a esos grados de logro. Bueno, una de las cuestiones más conocidas, ¿no?, son las pruebas orales, ¿no?, y las pruebas objetivas. Muchas veces los conocemos coloquialmente como exámenes, ¿no? Examen oral, examen escrito, ¿no? O exámenes tipo test, ¿no? Por eso yo siempre digo que evaluar no es poner un examen, no es poner una nota, es una parte ínfima de todo lo que hemos visto hasta ahora de evaluación, ¿no? La primera de ellas pues son las pruebas orales, ¿no? Las pruebas orales, bueno, van a dar ante todo un espacio de interacción entre el docente y el discente, ¿no? Es un diálogo que se va a producir entre ambos y que va a permitir constatar si se han producido los aprendizajes, comprobar y también orientar al alumno en cuanto a qué tiene que hacer para alcanzar los conocimientos, las destrezas y las actitudes. Volvemos al concepto del diálogo socrático, ¿no? Esa mayéutica de la que hablábamos en otros vídeos, ¿no? Otra opción, bueno, pues las pruebas objetivas son otro instrumento de evaluación, ¿no? Al fin y al cabo, una prueba objetiva, ¿qué es? Pues un conjunto de preguntas que se suelen formular de un modo claro, preciso, concreto, ¿no? Cuyas respuestas, pues, va a pedir el estudiante, pues, un resumen, una síntesis concreta sobre una parte determinada, ¿no? Y bueno, pues se van a dar una serie de alternativas o respuestas múltiples que se van a dar de antemano y que el alumno pues tendrá que escoger la que considere más apropiada, ¿no? De ahí el término objetiva, no hay capacidad de interpretación por parte del docente, sí o no. Claro, sería muy triste, si me permitís la expresión, y muy pobre, que yo base todo mi sistema de evaluación de lo que aprenden mis estudiantes en un examen tipo test, como se dice coloquialmente, o en una prueba objetiva. Puedo tenerlo también, por supuesto, como un instrumento más, pero no el único. Y bueno, otro instrumento, el último del que quiero hablaros ahora, son las pruebas narrativas, ¿no? O los ensayos, ¿no? Básicamente un ensayo, una prueba narrativa, es una narración argumentada sobre distintos contenidos que estemos viendo, que hayamos visto sobre el aprendizaje, ¿no? Son pruebas que tienen mucho que ver con el desarrollo, con la construcción de conocimiento sobre, bueno, algunos temas que consideramos clave, que consideramos nucleares dentro de un contenido y que van a ser prioritarios y que van a ser relevantes dentro de una unidad didáctica o dentro de, bueno, un proyecto determinado, ¿no? Por supuesto, existen muchos más instrumentos de evaluación. Yo he querido traer aquí pues una selección breve, ¿no?, de ellos, ¿no? Así que, bueno, que seamos conscientes de que evaluar, como decíamos en el primer vídeo, es un proceso de recogida de información a través de instrumentos como estos, ¿no?, para posteriormente analizar esa información que obtenemos a través de los instrumentos y tomar decisiones en base a lo que hemos constatado. Por mi parte nada más, grabaremos, como digo, un próximo vídeo, el último sobre evaluación, en relación a los momentos de evaluación y a los tipos de evaluación. Muchas gracias.